Falsas enseñanzas sobre las ofrendas. El rey David y la era de Araúna u Ornán. En las iglesias emergentes del Evangelio de la Prosperidad, no les conviene enseñar sobre los tipos de ofrendas en la ley mosaica. Hay 5 tipos principales de sacrificios o ofrendas en el Antiguo Testamento: el holocausto, la ofrenda del cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria. Todas están contempladas en el libro Levítico según las citas que aparecen en ese inciso de la lectura. Cada uno de estos sacrificios requería ciertos elementos, ya fuera un animal o un fruto del campo, y tenía un propósito específico. La mayoría eran divididos en 2 o 3 porciones, una parte para Dios, la porción de los levitas o sacerdotes, y si había una tercera porción, esta la conservaba la persona que ofrecía el sacrificio. Los sacrificios en un sentido más amplio se pueden clasificar como ofrendas voluntarias u obligatorias. Todo este contexto nos demuestra que no se puede comparar la ofrenda en el Antiguo Testamento a la que proponen para la prosperidad en la iglesia emergente actual. Había expiación, culpa o de paz, por las que Dios cesaba procesos de juicio o castigo principalmente. Ahora analicemos la ofrenda del rey David, luego del pecado del censo, por su soberbia y orgullo. Y el Señor le da a elegir entre 3 castigos, y él opta por el directo de Dios, y le envía una peste a su pueblo donde el ángel ya ha matado más de 70,000. Cuando Gad el vidente le muestra que el Señor ordenó al rey hacer holocausto que se levanta en Araúna u Orna, y Dios hace cesar la mortandad. Pero antes David se ha arrepentido de verdad, y es el primer gran paso que se debe dar. No determinar que a mayor cuantía o cantidad de veces que se ofrenda, mayor es la respuesta divina. Ahora miremos la cita. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. David censa al pueblo. También está en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, de los versículos 1 al 27. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Hazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Osí, y de allí a Dan-Jaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negueb de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David: Así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David, se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora,
y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová: cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Para no alargar más esta serie de falsas enseñanzas, voy a llamar a la reflexión sobre Josué, el primer y gran conquistador del legado de Moisés. Nunca levantó ofrenda para que Dios lo llevara a la victoria de someter a las naciones. Solo se hace referencia en el capítulo 8, que hace una especie de culto con lectura de las escrituras y para bendecir al pueblo de Israel en el monte Ebal y a los extranjeros en el monte Gerizim. Levantó holocaustos y ofrendas de paz. En el capítulo 22, los rubenitas, galaitas y la media tribu de Manasés, junto al río Jordán, levantaron un gran altar de agradecimiento, lo que los pudo llevar a un conflicto con el resto de las tribus israelitas. Él andaba convencido de la presencia de Dios en su vida. Nadie le enseñó falsamente que hacer ofrendas para conquistar. Siempre fue obediente y respetuoso de las enseñanzas de Moisés y de la ley, y eso se lo transmitía a sus hermanos, que liberaba para llevarlos a la conquista de la tierra que Dios prometió. En esta cita bíblica, entonces, Josué construyó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Está en la cita de Josué 8:31. Como Moisés, el siervo del Señor, había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él los holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Josué 8:32-35. Bendiciones leídas del monte Gerizim, maldiciones del monte Ebal. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel,
y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Dónde está pues la falsa enseñanza? Primero, era ofrenda de expiación, porque el pecado de David fue de él, no de los demás. Segundo, no se pueden comparar estas fallas con las del creyente actual, porque fíjense que ahí tranquilamente murieron por esa pequeña falla 70,000. Tercero, estas ofrendas eran bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Cuarto, ahí se enseña y se aplica muy comedidamente que Araúna le ofreció de gratis el terreno y los elementos para ofrendar a David, y David le dijo que no levantaría altar a Jehová sin que le costara nada. Entonces llevan al creyente a hacer una ofrenda esforzada. Quinto, el apóstol Pablo enseña que la ofrenda en el Nuevo Testamento es para los hermanos necesitados o para el ministro que soliciten, de acuerdo a lo que digan en la congregación, a lo que convengan.